Hola, bienvenidos, Mario. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches y días. Una vez más a su podcast, Cosas Inútiles que Tienes que Saber. Bienvenidos a el noveno capítulo. Ya estamos en el noveno capítulo. Esperemos lo hayan disfrutado los últimos 8. Venimos de un capítulo diferente, Wisi. Así es, diferente en todos los sentidos porque no solo fue un capítulo en el que colaboramos los tres hermanos, también fue un capítulo en el que hubo un triple empate. 33, 33, 33. Yo sé que eso no suma 100%, pero siempre es difícil. Sabemos, somos tres, es difícil dividir las cosas entre tres, pero fue un triple empate. ¿Cómo la ves? Excelente. Perfecto. Debe haber habido muchos votos. Demasiados. O sea, fue tan complicado llegar a ese empate. Fue tan complicado llegar a ese empate. Pero bueno, para que no volvamos a tener un triple empate, por favor, Mario, ¿dónde pueden votar? Cosasinútiles.com. Cosasinútiles.com. Así es, no se les olvide. Después de escuchar el podcast, o si quieren, después de escuchar mi parte, van y votan a cosasinútiles.com. Redes sociales, Facebook, Cosas Inútiles que, Instagram y Twitter, _ Cosas Inútiles. Sin más, Mario Alberto. Bienvenidos a su noveno capítulo. Cosas inútiles que tienes que saber. Donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber. Hola y bienvenidos al noveno capítulo de Cosas Inútiles que tienes que saber. ¿Cuándo dejaremos de decir los números? ¿Quién sabe? Hay que seguir intentando, ¿no? Hasta que se nos acaben. Me acompaña, como de costumbre, mis hermanos Mauricio. Hola, Mau. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Fernando. Y Mario Alberto. Hola, Mau. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por escucharnos. Bienvenidos. Bueno, ya entrados en calor y con varios capítulos y votaciones fuera, podemos decir que la competencia, que en realidad no es competencia porque esto lo hacemos más por diversión y pasatiempo familiar. De verdad, la gente que nos conoce saben que esto es un pasatiempo familiar. Yo sé que no hemos hecho nada al principio, dijimos que íbamos a hacer cosas para decidir quién empezaba o no, pero Mario, como tú empezaste el anterior, ¿puedo yo empezar o si lo quieres empezar tú o no, si queremos? Adelante, adelante. Muy bien, pero no sin antes cederle la palabra al más chico de la familia, Mauricio. Ese soy yo. Platícanos un pequeño fact que traigas por ahí bajo la manga, aunque traigas manga corta. Con todo el gusto del mundo, Luis Fernando. Todos hemos escuchado la famosa frase de eres todo un Casanova, haciendo referencia a la diestra habilidad de cortejar personas. Bueno, la historia de esto realmente es del veneciano Giacomo Casanova, de quien se atribuye el origen de este dicho. Hijo de comediantes, sedujo alrededor de 122 mujeres, según cuenta él mismo en su libro Historia de mi vida. Unas memorias que escribió después de cumplir los 60 años por prescripción médica, de hecho. Muy discreto, Casanova menciona... ¿Por prescripción médica cumplió los 60 años o por prescripción médica tuvo que escribir sus memorias? No, por prescripción médica le pidieron que escribiera un libro acerca de su vida. Ah, mira nomás. ¿Porque tenía Alzheimer o qué? Desconocemos el antecedente médico de Casanova. Es que no veo como... o sea, 2 pastillas de paracetamol y por favor escribe sus memorias. No me cuadra. Sí, puede haber sido algo más psicológico, quizá. Bueno, son unas memorias que escribió después de los 60 años, como ya dije. Casanova menciona, de hecho, a sus conquistas con seudónimos, aunque los historiadores han identificado la mayoría de estas. Los que estudian la Vía Italiano aseguran que entre sus encantos, además de un muy buen porte, destacado por ser un auténtico erudito del siglo de las luces. Estamos hablando de 1725, 1790 más o menos. Y este era un ingeniero, violinista, filólogo, escritor de comedias, autor de ciencia ficción, matemático, químico, geógrafo. Además, viajó por toda Europa y trató con personajes como Voltaire, Catalina la Grande, Benjamin Franklin y Mozart. De hecho, con Mozart también le ayudó a componer una pieza para Don Giovanni. Ay, no es cierto. Sí, sí. Wow. También fundó la Lotería Nacional de Francia. Fue espía para el rey Luis XV de Francia y encabezó la única fuga conocida de la prisión de la Inquisición en Venecia. Mira nomás. No se aburría ese vato. No, sí, para nada. Bueno, ya saben, si se cumplen con esas particulares características y han logrado cortejar alrededor de 122 personas, pueden considerarse todos unos Casanovas. Pero el 10% que tengan, yo creo que ya es un Casanova. Muy bien. Bueno, pues entonces empiezo hoy yo.
Muy bien, la historia que les voy a platicar hoy tiene dos piezas. Vamos por la primera. Esta empieza en 1887 con la publicación de una novela de detectives en el Reino Unido. El libro, que ese autor de hecho batalló mucho en publicar, se titula A Study in Scarlet, Estudio en Escarlata. El autor, un joven desconocido de 27 años de apellido Doyle. El libro tuvo poco éxito. De hecho, el autor no consiguió que ninguna casa le comprara los derechos y el mejor trato que consiguió fue un pago de 25 libras esterlinas, ajustado al valor de ahora es de 3,000 libras, y le dieron los derechos completos de la historia porque no veían futuro en la historia que le escribió. 3,000 libras serían que como 6,000 pesos. No, 60,000 pesos. Pero bueno, el libro empieza con... No, la verdad no está tan mal, pero pues él estaba esperando que se lo publicaran, lo siguieran publicando y que alguien le comprara los derechos, ¿no? Porque al final de cuentas a la editorial le importa tener los derechos. El libro empieza con un hombre de apellido Watson que busca un lugar para quedarse después de regresar de la guerra anglo-afgana. Un amigo le dice que un conocido de él llamado Sherlock Holmes estaba en búsqueda de un roomie para dividir la renta. Ay, no es cierto. Pero que era un poco excéntrico. Cuando Watson se muda, se da cuenta de que sí, en realidad sí es. Y de hecho Holmes le dice que él trabaja como detective consultor. Sería esta entonces la primera entrega donde Arthur Conan Doyle, hoy en día Sir Arthur Conan Doyle, nos presentaría a su famosísimo dúo, que en ese entonces pasó sin pena ni gloria. De hecho, la recepción de su primer libro no desalentó al autor, ya que después publicó una segunda entrega de la aventura en 1890, The Sign of the Four, El signo de los cuatro, que corrió la misma suerte, un libro recibiendo moderadamente, pues bueno, que no pintaba de hecho para pasar a la historia literaria. Y no fue sino hasta que Doyle consiguió un contrato con una revista llamada The Strand Magazine, que accedió, o sea, la revista al final accedió a publicar algunas de sus historias y... Es aquí cuando Sherlock Holmes toma la fama que tiene hoy en día. La edición de julio de 1891 presentó una corta historia de detectives con Sherlock Holmes y el Dr. Watson como protagonistas, de nombre A Scandal in Bohemia, un escándalo en Bohemia. La historia, leída por miles de personas, hizo despegar al personaje y al escritor. Originalmente pensado para hacer solo 6 historias cortas, la gente quedó hambrienta de más y Doyle llegó a escribir casi una historia por mes durante un año. Historias cortas que se publican en una revista. Cuando en la edición de agosto de 1892, la historia que escribió Doyle no era sobre el famoso detective, la gente le exigió que volviera a escribir del famoso Sherlock Holmes. O sea, no podía escribir ya de nada que no fuera Sherlock Holmes. Durante otro año y medio, Arthur Conan Doyle fue casi forzado a seguir escribiendo historias del detective, hasta que en diciembre de 1893, cansado de su propia creación, publica una historia llamada The Final Problem, el problema final, donde Doyle decide matar a Sherlock Holmes. En palabras del mismo escritor al escribirle a su madre, tengo que utilizar mi mente para cosas mejores, aunque esto me lleve a la quiebra. De hecho, dicen que durante una visita a los Alpes suizos con su esposa en 1893, estaba visitando una ciudad con una cascada y fue ahí donde se le ocurrió que quería matar a Sherlock Holmes. Y Sherlock Holmes, de hecho, desaparece en esas mismas cataratas que él fue a visitar. Y todo hubiera funcionado si no hubiera sido porque la revista casi se fue a la quiebra con el número de gente que canceló suscripción ese mismo día cuando murió Sherlock Holmes. Wow. De hecho, hay historias que dicen que los ciudadanos de Londres usaron un lacito negro porque estuvieron de luto. Dicen, quién sabe. Otros dicen que es el hijo de Doyle, nomás como que exagerando las historias. Doyle, de hecho, siguió escribiendo, pero sus lectores le pedían una sola cosa, que trajera de vuelta a Sherlock Holmes. Y durante 9 años, el autor no cedió, hasta que en 1902 cedió y trajo de vuelta al dúo dinámico y Sherlock Holmes regresó a la vida. Y de hecho siguió escribiendo sobre Sherlock Holmes durante el resto de su vida por otros 25 años, hasta 3 años antes de morir. Wow. Bien, hasta ahí todo bien, ¿verdad? Esta es la historia de Sir Arthur Conan Doyle. Qué estresante que te obliguen a escribir de los mismos personajes sin poderte salir de ahí. Ahora yo sé que ustedes están diciendo, ok, ¿por qué nos platicaste esta historia? Hombre, claro que no, para nada. Estamos como lo de las plantas en el espacio, ¿verdad? Bueno, para la siguiente parte de la historia nos vamos a remontar a Glasgow, Escocia, en la Navidad de 1908. Marion Gilchrist, una mujer de 83 años, vivía en esta ciudad. Tenía una trabajadora doméstica que le ayudaba en la casa. Le pidió que saliera a traer el periódico y cuando regresó, uno de los vecinos le alertó que vio un hombre salir corriendo de la casa de la mujer. La joven corrió hacia la casa de Marion solo para encontrarla golpeada y moribunda. Habló a la policía, pero nada se podía hacer ya para la mujer de 83 años que murió en el lugar. Un médico de la policía dedujo que se había utilizado la pata de una silla como arma. Lo curioso
es que el dinero de la mujer estaba intacto y sus joyas, la señorita Gilchrist tenía bastante dinero y tenía muchas joyas y su cajón de joyas estaba abierto, pero todas las joyas estaban ahí excepto por un broche de diamante. La policía solo dedujo que había sido un crimen impulsivo sin ningún beneficio para el ladrón. Al mismo tiempo, a la semana, la policía escuchó de un hombre que compró un boleto a Estados Unidos a cambio de un broche de diamante. O sea, exactamente, un broche de diamante. O sea que sí tuvo un beneficio. Espera, la policía descubrió que no solo eso. Este hombre, cuyo verdadero nombre era Oscar Slater, de 36 años, estaba viviendo bajo un seudónimo. Había vivido ya en 4 países diferentes. Su viaje para escapar a Estados Unidos acababa de suceder. Además que su novia con la que vivía era conocida por cierto tipo de entretenimiento privado y los rumores decían que Oscar era quien le conseguía los clientes a su novia. Entonces, esto fue más que suficiente para que la policía de Glasgow dijera el señor Slater es el culpable de este asesinato. Sin embargo, Oscar ya estaba en Nueva York, pero el gobierno de Escocia aplicó para la extradición del hombre. Oscar decidió regresar por su propio pie a Escocia porque pues él no tenía nada que temer y él no debía nada. En el momento en el que pisó Glasgow fue arrestado, el broche confiscado y a pesar de que le enseñaron el broche a la trabajadora doméstica de la señorita Gilchrist, ella dijo que ese no era el broche, que no era el broche que ella estaba buscando, ese era otro broche de diamante, no el de su jefa. A la policía no le importó. Ellos ya querían cerrar el caso, así que descartaron el testimonio de la trabajadora. Tú dijiste broche. Tú dijiste broche y de diamante, ya. Creí que eso solo pasaba en México, perdón, wow. No. En Escocia, a principios del siglo XX, sí, la policía dijo, ya quiero cerrar el caso, así que descartaron el testimonio de la trabajadora doméstica y decidieron no liberar a Oscar Slater, porque según ellos, toda la evidencia apuntaba que había sido él. Después de un corto juicio, el 9 de mayo de 1909, Slater sería condenado a muerte al final de ese mes. Sin embargo, el abogado consiguió firmas, ya que Slater era un poco conocido en Glasgow, consiguió la firma de 20,000 personas y en lugar de la muerte nomás le dieron cadena perpetua. O sea, tranquilo, pues. Ok, sí, es una gran ganancia. Obvio. Pues sí, de hecho sí. 2 años después de esto, Sir Arthur Conan Doyle leyó el caso en un libro escrito por un abogado de nombre William Roughead. El abogado decidió tomar cartas en el asunto y verán, Conan Doyle para este momento ya estaba bien curtido en el mundo de los detectives y de hecho le gustaba leer los casos recientes de la policía o misterios sin resolver y escribir historias, publicarlas en periódicos tratando de resolverlos o apuntando en dónde salió mal la policía y por qué él creía que la policía de Escocia se había equivocado. Entonces fue así como publicó The Case of Oscar Slater, detallando cómo la policía falló en reconocer que no tenía ninguna evidencia contra Oscar, que no tenían forma de saber que Oscar supiera que la señorita Gilchrist tenía joyas y dónde estaban, de cómo la policía decidió que el martillo que Slater tenía en su casa para hacer reparaciones podía haber sido la misma golpes de la pata de una silla, a pesar de que no había sangre ni en la ropa, ni en el martillo, ni... De hecho, Slater tenía hasta un testimonio de gente que lo había visto esa misma noche en otro lugar. No es cierto. Conan Doyle publica su historia y esto despertó el interés de algunos políticos escoceses, en ese entonces liberales, quienes exigieron durante varios años que el caso fuera reabierto. 3 años después de que se publicó esta historia, alguien en la policía, un detective, decidió filtrar información de cómo en el reporte original la policía había decidido omitir un pequeño detalle de un hombre familiar de la señorita Gilchrist que estaba en el lugar del crimen y salió caminando. No escribieron eso nunca en el reporte porque resulta que el hombre pues tiene varios conocidos en el mundo de la política y gente importante del mundo escocés. Entonces la policía decidió dejarlo fuera. ¿Saben qué fue lo que pasó después de que la policía filtró esa información? Lo despidieron, obviamente. Y el crimen seguía marcado como resuelto, comillas. No fue sino hasta 1927 que después de la publicación de Doyle, otros artistas, otros autores en contra del gobierno escocés de ese entonces empiezan a hacer mucha presión en el gobierno y publican cada vez más libros y más escritos. Uno de ellos titulado The Truth About Oscar Slater, la verdad sobre Oscar Slater, de William Park, el autor, que en ese entonces el procurador general de Escocia, Alexander Monro MacRobert, pidió que el caso fuera reabierto. De hecho, usó las publicaciones que se hicieron desde que inició el caso, incluyendo la de Sir Arthur Conan Doyle, y así le consiguieron el perdón a Slater. Oscar Slater dejaría la prisión en julio de 1928, casi 20 años después de haber sido encarcelado, y recibió una indemnización de 6,000 libras, lo equivalente a 364,000 libras hoy en día por los años perdidos. ¿Lo del doble del libro?
Pues no, más. El libro había Dijiste sido... 3,000, ¿no? No, 25 libras. El libro fue 25 libras. 3,000 de hoy en día. 25 libras de ese entonces, 3,000 de hoy en día. Aquí a Slater le dieron 6,000 libras de ese entonces, que son equivalentes a 364,000 de hoy. Por los 20 años, ¿no? Es más redituable estar en la cárcel 20 años que escribir Sherlock Holmes por primera vez. El hombre, Oscar Slater, moriría 20 años después, a los 76 años. De esos 76, 20 en prisión. Y pues bueno, por lo menos así sabemos que Doyle, de hecho sabemos que Doyle pudo haber, no sabemos si supo, pero pudo haber llegado a saber si su historia salvó al prisionero o no, ya que él seguía vivo en ese entonces. Él salió libre en 1927 y Doyle falleció en 1930. Entonces puede que sí haya sabido que su historia le salvó la vida a alguien. Y así es la historia de cómo el escritor de Sherlock Holmes ayudó a absolver a un hombre condenado erróneamente y cómo el tipo de esconder y descartar cosas que le sirven mejor a la policía tiene existiendo muchos años. ¿Qué manera de... no, esto no, yo creo que esto no. Sí, además que dicen como la víctima, la señorita Glitchrist, era de una familia adinerada y con poder, dicen que el que la mató fue un familiar de ella, pero pues obviamente él mismo tenía muchos contactos dentro de la política y el mundo del poder escocés. Entonces, pues mejor agarras a Oscar Slater, ¿no? Que vive a la vuelta. Bueno, no vivía a la vuelta, pero vivía cerca, rentaba un departamento con su novia, estaba escapando de su esposa. Había vivido en 4 países diferentes. Y... Realmente eso sí suena como un miércoles en los juzgados penales, en serio, o sea, soy pues sincero. Sí. Pues sí, esa es mi historia del día de hoy. Tu padre. Nice. Sí, no me lo sabía. Lo de la historia se llama Rojo en Escarlata, ¿no? Sí, pero a lo mejor hay uno que se llama Estudio en Escarlata. Sí, ese es el primero, de hecho. Según yo se llama Rojo. Bueno, no sé si haya otro que se llama Estudio en Escarlata. Según yo, Rojo en Escarlata. Pero según yo, el de Rojo en Escarlata no lo escribió Doyle, de hecho. ¿Cómo no? Pues sí, Sherlock Holmes, el que también es de un asesinato, pero que involucra 2 historias, una venganza. Sí, recuerdo ese libro. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Totalmente. Pues también, pues. Que escriben algo en alemán, en una pared, con sangre. Sí, de hecho, es el de Study in Scarlet. Sí, es esa, de veras, en serio. Entonces es Estudio. Estudio en Escarlata. Entonces, ¿sabes qué significa escarlata? Pues es el color, pero en realidad tiene otro... Ya lo entendí. Es como un color rojizo, por eso traigo lo de rojo. Okay, ya. Pues sí. O sea, estudio en el rojo. Sí, ya. Por eso traigo lo del rojo. Y en español fue traducido Estudio en Escarlata. De hecho, muy poca gente compró el libro. Solo hay 16 copias vivas todavía. Obviamente valen muchísimo. Pero sí, nadie se lo quería publicar. Qué triste. Está cotorro. La verdad no lo leí. Escuché el audiolibro como en 3 días a Chihuahua. Está chido. Sí, la verdad sí entretiene porque son 2. Te cuenta como la segunda parte primero. Sí. Y se devuelve tanto a la primera que dices, ¿en qué momento la va a unir? Porque es otra historia completamente distinta. Está interesante esa forma de escribir. Sí. A mí lo que se me hace más interesante todo es que lo intentó matar y no le funcionó. De hecho, tengo entendido, Luis Frando, bueno, recuerda que nos habías contado en algún momento que él odiaba al personaje de Sherlock Holmes, ¿no? Llegó un momento en el que odiaba al personaje de Sherlock Holmes y de hecho para él era muy desgastante escribir Sherlock Holmes porque era un personaje, él consideraba que era un personaje más inteligente que él. Entonces odiaba tener que escribirlo porque era mucho trabajo mental para él el tener que escribir historias en las que Sherlock Holmes fuera más inteligente de lo que es. Exacto, claro. Y por eso él al final termina tan harto, porque si publicaba en cualquier momento, de hecho, si en algún momento tienen el tiempo para checar la bibliografía de Arthur Conan Doyle en Wikipedia, que yo sí lo tengo, van a ver cómo todas sus historias son de Sherlock Holmes y de repente hay una que otra no, y en esos tiempos era lo presionaban mucho por no haber escrito sobre Sherlock Holmes. Por eso lo mata. J.K. Rowling en un momento va a matar a Harry Potter. Haz de cuenta, sí, a Harry Potter, porque ya está harta de la presión que le da a la gente. Pero bueno, esa es mi historia del día de hoy. Antes de ir a una pausa, Mauricio, ¿te gustaría platicarnos un random fact que tengas por ahí? Con todo el gusto. ¿Sabían ustedes que el GPS es financiado
por Estados Unidos. Ojo, Ah. ¿a qué me refiero con esto? Aunque hoy en día sea un sistema de localización utilizado por cualquier viajero o conductor en casi cualquier parte del mundo, lo cierto es que el sistema de posicionamiento global, más conocido como GPS, no nació como una tecnología popular. Fue desarrollado por el ejército de Estados Unidos, que lanzó su primer satélite GPS en 1978. Pero incluso dentro de sus fuerzas armadas tuvo poco uso. Yo sé dónde estoy, como para qué voy a necesitar un maldito satélite que me lo diga, decían muchos, según recuenta el periodista Tim Harford. Pero todo eso cambió en 1990 con la Primera Guerra del Golfo, cuando durante la operación Tormenta del Desierto, una verdadera tormenta de arena redujo la visibilidad a 5 metros. El GPS les permitió a los soldados continuar con sus tareas. A partir de ahí, la ventaja militar que daba el GPS se hizo más obvia, lo que llevó a que se desarrollara el sistema de satélites. Aunque el ejército quiso monopolizar el uso del GPS, las fuerzas económicas pudieron más. Diversas empresas desarrollaron aplicaciones que utilizaban la señal GPS y el beneficio económico se volvió cada vez más evidente. En el 2000, el presidente estadounidense Bill Clinton aceptó por fin lo inevitable e hizo que la señal estuviera disponible para todos. Es así como hasta el día de hoy, en todo el mundo utilizamos una red cuyo costo operativo está estimado en unos $2 millones por día, pero solo lo pagan los contribuyentes estadounidenses. Gracias, Estados Unidos. O sea, que yo estoy pagando eso ahora. Es correcto. Es correcto, gracias. O sea, ¿está subsidiado para todos los demás? Sí, porque lo abrieron el presidente Bill Clinton y se puede utilizar en todos lados. Ay, no sé Muy eso. Muy interesante. Oye, es como cuando los ingleses inventaron el radar y la gente les preguntaba que por qué podían encontrar los aviones tan fáciles. Ellos decían que porque comían mucha zanahoria. Y que podían ver bien, de ahí nació el mito, ¿verdad? De ahí nació el mito de que si comes zanahoria te da buena vista, porque obviamente no querían decir que tenían un radar. Entonces, cuando las fuerzas aliadas les preguntaban que, oye, ¿cómo le hacen ustedes para encontrar también los aviones? Es que comemos mucha zanahoria y ayuda a mejorar la vista. Y también incrementó la economía mundial para los agricultores de zanahoria y así fue como se estabilizó la bolsa y así como Elon Musk para estabilizarlo. Eso no es cierto. Bueno, güey, yo sí comía zanahoria para mejorar la vista. Y yo también, los tres, y míranos, los tres usando los tres con lentes. Así es. Bueno, ya antes de que Mauricio siga con sus teorías conspiratorias de cómo Elon Musk va a desestabilizar la zanahoria, vamos a una pausa y regresamos con la historia de Mario Alberto. Muy bien, bueno, ahora toca el turno de cederle la palabra a mi hermano, Mario Alberto. ¿Qué vas a platicar después de mi Sí, tan interesante que no puedes decir la palabra. Así de interesante estuvo. Así de interesante. Así de interesante. Ok, ahí les va. Wisi y Mauricio. Imagino que en algún punto de su vida se han visto envuelto en una serie de coincidencias difíciles de explicar. Por ejemplo, encontrar a alguien con tu mismo nombre y misma edad, ver tu número de teléfono en algún precio o anuncio, o simplemente encontrar a alguien el preciso día que soñaste con esa persona. Pues sí. bien, ¿sí te ha pasado? ¿Wisi? Sí. Sí, lo de mi mismo nombre, mi misma edad no es tan común, pero todo lo demás yo diría que sí. Ok, pues bien, esta y muchas coincidencias han despertado en las personas cientos de teorías, conspiraciones, magia o hasta invocar al mismísimo destino. Creo que todos y todas que nos escuchan en algún punto de su vida se han topado con este tipo de situaciones, lo cual nos lleva a pensar que sí existe algún tipo de conexión cósmica en este mundo. Pues, no quiero ser esta persona, aunque la neta sí quiero. Pero lamentablemente... Le encanta ser esa persona. Sí, le encanta, la neta sí. El hecho que se presente alguna de estas coincidencias en la vida no precisamente nos anuncia que el destino o la fortuna te haya alcanzado. Verán, por razones psicológicas el cerebro humano nos invita y casi nos orilla a buscarle un patrón a las cosas y un significado, lo cual hace que veamos patrones y relaciones donde realmente no las hay. Les daré un ejemplo. Aunque creemos historias mitológicas de que si llueve es porque alguien está llorando desde el cielo. Claro, por el estilo, o sea, totalmente. Si truena es porque Thor puso su martillo. Porque Zeus dijo que sí.
Les daré un ejemplo para caer más en el tema. Existen personas, e imagino que conocerán algunas, y no es que ustedes son una de ellas, que afirman ser perseguidos por algún número, ya sea el famoso 7, el icónico 23 o hasta el no tan agradable 6. En el caso de mi abuelo, no sé si ustedes lo recuerdan cuál es. No. No. En el caso de mi abuelo era el famoso 11. Y él contaba que muy a menudo, al ver su reloj, eran efectivamente las 11:11. O que preguntaba el día que era y era el 11 de algún mes. No sería muy lógico pensar que mi abuelo estuviera mintiendo en algo tan burdo. Entonces, No querría decir que mi abuelo es básico porque hoy en día el 11-11 es muy básico, pero wow. por eso puse la frase de que mi abuelo no estaría mintiendo en algo tan burdo. Pero Sí. entonces, ¿dónde está el truco en la afirmación de mi abuelo? Bueno, no es más que un simple juego de probabilidad, el cual intentaré platicar de la forma más sencilla posible. Ay, no. Es profe estadística. Emoticón del changuito. Ay, no. Sticker de changuito. Ay, no. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es la probabilidad que yo aviente un dado y salga el número 6? Bueno, no, Sí. que el abogado responda. Ay, no. Sticker de changuito. Ándale. Un sexto. Ustedes me dirán, y de manera muy simple, 1 de 6. Es decir, ustedes saben que hay 6 diferentes números en el dado y que solo uno de ellos es 6. Ahora bien, Ajá. si yo les digo que el dado está defectuoso y que han impreso 2 veces el número 6, ¿qué me dirían ustedes? Uno de 3. No lo ¿Dudo simplifiques. Ok. ¿Un tercio? No Ok, lo 2 simplifiques. sextos, 2 de 6. 2 de 6. Perdón. Y sin más, hemos duplicado nuestras probabilidades. Sí. Pues algo muy parecido ocurría con mi abuelo. Si él hubiera llegado conmigo a decirme, hoy vi el 11 todo el día, lo primero que yo le hubiera preguntado, y a costa de que probablemente me dejara de hablar, sería, ¿de cuántas veces que usted vio el reloj? Ajá. Yo creo que si te hubiera dejado Sí, hablar. probablemente. Y es aquí donde las cosas se pueden poner algo confusas, porque muy probablemente mi abuelo no lo recuerde. Y lo que es más interesante, muy probablemente el cerebro no quiera recordarlo. Pero tiempo, ¿a qué me refiero con que no quiera recordarlo? Y no es que mi abuelo fuera muy terco. Sí era. Lo cual, que en paz Me descanse. acuerdo de su mi abuelo. apellido y como Es que de viene de familia. familia. Sí, es de familia, o sea. Lo cual sí era, pero no cuando se trataba de números. Verán, existe algo en las personas conocido como sesgo de confirmación, lo cual es bastante simple y a la vez bastante complejo. En términos técnicos, el sesgo de confirmación es la tendencia de la mente de las personas a buscar información que soporten lo que ya se tiene. Bueno, la tendencia de la mente de las personas a buscar información que soporten lo que ya se tiene. Okay. O sea, simplificado, si yo creo que llueve porque hace frío, yo voy a hacerle más caso a las noticias que digan que llueve porque hace frío que a las que digan que no. Otro ejemplo sería cuando dices, es que ya las cosas subieron mucho de precio. Tu mente, cuando entre a una tienda, se va a fijar en las cosas que están caras. Ok. Además, hace que las personas interpreten información de tal manera que ayude a las expectativas que ya se tienen por sentadas. De esta manera, nuestro cerebro acepta fácilmente información que va de acuerdo a lo nuestro, a nuestros pensamientos y creencias. Aquí, lo súper adictivo de los algoritmos de TikTok, Facebook, etc. Porque como tú sabes, güey, si los algoritmos es... Te le quedaste viendo unos tenis, le das un poco de scroll, al tercero de scroll, ¡pum!, unos tenis. Tenis, claro. Ok. Lo cual se hace bastante peligroso, porque hay personas, habemos pues personas, que no comprendemos lo del algoritmo, y yo le puedo decir a Mauricio, oye, ¿estás viendo todo lo que está pasando con los tenis? Sí, te sale a ti, o sea, no a mí. Pero ahí está, o sea, ¿cómo puede ser que no lo veas? Pero él no, sí, o sea, él no sabe que Sí, claro. Porque no Claro. Es como decirle a la mamá de que viste lo que te salió en Facebook. Exacto. No, mamá. El problema es que si esto lo escalas, por ejemplo, si dices, es que ve todas las cosas malas que están pasando de violencia. Sí. Es que ¿por qué la gente no se da cuenta que la violencia? Es que no entiendo por qué la gente no se da cuenta. Sí, es porque obviamente te vas a estar sesgando o más bien tu cerebro solo se va a estar fijando en ese tipo de noticias. Ok, esto no es más que el algoritmo del sesgo de confirmación. Muy bien. Un ejemplo de esto se presentó en cierto grupo de alumnos donde a los maestros se les dijo que cierto par de alumnos del salón habían sido identificados como prodigios, es decir, que su intelecto era fuera de lo normal, lo cual era mentira. Sus calificaciones y desempeño eran normal y fueron elegidos totalmente al azar.
Pues bien, los maestros, haciendo su sesgo de confirmación, comenzaron a descubrir las habilidades de estos alumnos. Los alumnos, al ver que los maestros daban más atención y tenían más expectativas, mejoraron radicalmente sus calificaciones. Wow. Es como, ¿te acuerdas en administración en la prepa cuando te platican la historia de, no me acuerdo si era, bueno, alguien, y te platican que hizo un estudio en el que quería ver si la gente era más productiva con luz o sin luz? Entonces agarró a un grupo de 10, a un grupo de 20 empleados, los separó en 10 de ellos estaban trabajando abajo de lámparas de luz neón y otros 10 estaban abajo de la luz del día mientras estaba atardeciendo. Y comparó eso con los resultados normales de producción. Y en los dos grupos mejoró. Porque estaban siendo observados. Porque porque se sentían especiales, porque los habían escogido para un experimento y estaban emocionados. Pues sí. O sea, el señor no pudo comprobar su teoría porque los dos subieron su producción. Pues okay. Sí. Pero bueno, sí. O sea, es como tú te sientes especial, que supongo que fue lo que le pasó a los estudiantes. Lo que dice me hizo muy simpático es que lo normal de los experimentos o situaciones previstas es que los alumnos son el estudio. Ajá, no, sí, cierto. Ajá, no, y en este caso es como que díganle a los maestros que los alumnos son los prodigios. El detalle con este sesgo de confirmación es que está repleto de egocentrismo, ya que comúnmente funciona para probar que nosotros, es decir, yo, estoy en lo correcto. De tal manera que ponemos más atención o resaltamos aquellos detalles que prueban que yo estoy en lo correcto. Un ejemplo de esto se presenta en los doctores, donde visualizan aquellos síntomas que prueban su teoría sobre la enfermedad del paciente, dejando o devaluando síntomas que podrían cambiar la enfermedad. Una disculpa a todos nuestros amigos y amigas doctores, es meramente un podcast de tres imbéciles. No estamos hablando de ustedes. Sí. Otro claro ejemplo sucede en Estados Unidos, donde es común la búsqueda de pistas que llevan a la detención de algún grupo minoritario, porque si algún crimen pasó de tal forma, debe estar relacionado con cierto patrón de algún otro minoritario, lo cual nos lleva a este segundo error de estas tan mencionadas coincidencias mágicas. El nombre técnico es bastante simple y es correlaciones espurias, pero no se muevan tanto que es bastante simple de lo que se escucha. Imaginen conmigo, aquí sí voy a necesitar que me escuchen, a todas y todos que nos están escuchando, por favor, síganme un poquito. Imaginen conmigo la siguiente gráfica. En el eje horizontal, como el horizonte. A ver, muy rápido, cerebrito. En el eje horizontal tendremos las ventas de aspirinas. Ok. Y en el eje vertical, la venta de cacahuates. ¿Todo bien? Y cada punto que yo ponga en la gráfica será una ciudad. Ok. Bueno, si usted dibujara esto, es decir, si obtiene que en Chihuahua se venden 7,000 aspirinas, se va a 7 a la derecha, y 8,000 cacahuates, 8 para arriba. Y pone un punto. Y eso es la ciudad de Chihuahua. Ok. Muy bien. ¿Sí? Después saca que en Juárez se venden 8,000 aspirinas y 10,000 cacahuates. Se va a 8,000 a la derecha y 10,000 para arriba. Y pone otro punto y este será Juárez. Y luego después se va a Monterrey, 12,000 y 14. Y después el DF, 16,000 y 20,000. Y después se va a Nueva York, 25,000 y 30,000. Y se va a una ciudad china enorme, Wisin. Shanghai. Se va a Shanghai, 35,000 y 45,000. Y una más grande, y una más grande, y una más grande. Y así sucesivamente. Bueno, pero... Por apreciar que la gráfica que está dibujando sube y sube y sube. Sube a la derecha, sube a la izquierda. Sube a la derecha y sube a la izquierda. Ahora bien, imagine que alguien de repente entra a su habitación donde usted está dibujando esto y sin saber de qué estamos hablando dice, mira, va creciendo. Todos hasta ahí. A ver, bueno, para empezar habría demasiadas preguntas. Alguien entra a mi habitación y estoy dibujando una gráfica de cacahuates y aspirinas. O sea, sí, creo que no se podrían estar más. Ese será como que lo último que me preguntarían. O sea, para empezar, si alguien entra a mi habitación y estoy dibujando una gráfica de cacahuates y aspirinas, sería como... Pero tengo muchas preguntas y lo último es sobre tu gráfica. Pero bueno, sí, está creciendo. Tienes razón. Está creciendo. Mira, va creciendo, lo cual es correcto. Si esa persona tuvo así puso poco de atención, les podría decir que hay una relación. Porque si una crece, la otra también. Si una crece, la otra también. Y es precisamente aquí donde todo colapsa. Pues ustedes y yo sabemos que no existe una relación entre comer aspirinas y comer cacahuates. Pero tu gráfica me está diciendo que sí. No lo sé. O sea, no me consta, la neta. Ok. Sí, entiendo. Sí. O caso contrario. Imaginen que se dibuja una gráfica
de habitantes con doctorado en el horizontal y número de personas que tienen un burro. Ok. Sabemos que estas dos cosas no están relacionadas. Sin embargo, sería lógico pensar que iría a la baja. Si ustedes crecen las personas con doctorado, bajen las personas que tienen un burro. Por Sí. ciudad, recuerden que cada punto es una ciudad. Una ciudad que tiene más doctorado, más personas con doctorado, tendrá menos personas con un burro. Exacto. ¿Sí? Pero esto no quiere decir que las personas que la hacen doctorado dejan a sus burros. No. Sí, es lo que te iba a decir. No. O sea, estás suponiendo que una persona con doctorado no puede tener un burro. Claro ¿qué? que no. No es eso. es Se entiende. Bienvenidos a las relaciones espurias. Correlaciones espurias. Ok. Lo cual no es una causa y efecto, aunque en papel lo parezca. Y el detalle aquí es lo que en estadística se llama variable desconocida. Y no es más que decir, bueno, pues es que es obvio que entre más grande la ciudad, más cacahuates y más aspirinas. Claro. Y por eso se va a seguir subiendo. Y si la ciudad, si la ciudad baja en habitantes, pues también lo harán las ventas de aspirinas y cacahuates. Obviamente. Entonces se le llama variable desconocida. No existe una relación. Aunque en papel hay una variable que está cambiando. Aunque en papel lo parezca, hay algo que no conocemos que está moviendo la gráfica. Exactamente. Entonces, con estas correlaciones espurias que tenemos a la vuelta de la esquina, combinadas con nuestro sesgo de confirmación, pareciera que el mundo nos jugara una broma de mal gusto. Pareciera que la magia y la coincidencia se unieran a nuestro destino oculto. Por ejemplo, cada vez que veo a esta persona, no está trabajando. No lo estoy diciendo por nadie en este podcast. Sí, es verdad, o sea. A ver, tiempo. Todos los que hemos trabajado en oficina, o sea, por alguna razón, es que siempre que lo veo o la veo, no está trabajando. Pregunta. Pues claro, ¿de cuántas veces? Claro. De las veces que te acuerdas. Las veces que te acuerdas. Siguiente. Siempre comemos lo que tú dices. Porque cuando comemos lo que yo digo, no me doy cuenta porque pues, estamos comiendo lo que yo digo. Exactamente. Les voy a contar una pequeña historia que a mí me pasó. Sí. La novia de un amigo, el cual le mando muchos saludos, que después de esa historia vas a ver quién es, me decía, oye Mario, cuando estábamos en carrera, me decía Mario, se me hace que tomas mucho, porque yo siempre que te veo, estás tomando. Y hasta me dejó pensando que sí estaré tomando mucho. O sea, pues más bien cada que se ven es cuando toman, o sea. El problema es que mi amigo estaba en la facultad de medicina y nada más nos veíamos los jueves y los viernes. Obviamente. Claro. Para los que no tengan contexto, cuando eres foráneo, sobre todo en Chihuahua, mucha gente se regresa los viernes. Entonces, cuando recién llegas a Chihuahua y vienes de otra ciudad, en este caso Delicias, los jueves son los días que los foráneos salen, porque muchos se regresan el mismo viernes. Entonces, el jueves es el día de salir de los foráneos. Claro. Entonces me dejó pensar, dije, pues sí, nomás ve los jueves y viernes, pues. Obviamente voy a estar tomando, dice Mario Alberto. Existe una variable escondida. Y por último, yo tengo un amigo que yo cada vez que llegaba estaba jugando al Call of Duty. Ese me suena un chorro. Me suena que lo conozco mucho, como que jugando Warzone, ¿no? En su Xbox. Bueno, sí sea Warzone, yo le digo Call of Duty. Ya estoy como los papás, no a los balazos. Todos son Nintendo. Todos son Nintendo, estaba jugando al Nintendo. Estaba jugando Call of Duty. No, un poco más moderno, al GameCube, por favor. Ándale, GameCube, sí. Entonces, yo me quedé pensando, oye, juega mucho al Call of Duty. Hasta que me quedé pensando, es que no es cierto. Tú siempre llegas a la misma hora, a la hora de comer. Y obviamente nomás juegas a la hora de comer. Este individuo desconocido. Este individuo desconocido, el cual no está en la casa. Este individuo desconocido que no es licenciado en Derecho, cuando otros dos de nosotros somos ingenieros, pero no sabemos quién. Tiene su hora de comer, tiene su hora de comer, y a la hora de comer es cuando puede jugar. Exacto. Pues sí, y cierto. Tardé bastantes días en... Oye, es que estás sesgando porque nada más lo ves y los ves 20 minutos al día y es exactamente la misma hora. Tiene sentido. Claro. Pues bien, bienvenidos a las dos variables que puede. Pero no te preocupes, sí, también juego mucho Warzone. También juega mucho Warzone. Sí, no worries, sí, no te preocupes. No, sí. Sí, está muy interesante el llamado confirmation bias en inglés, que de hecho muchas de las redes sociales viven de esto. La más conocida últimamente, sobre todo después de las elecciones, tanto en México como en Estados Unidos, el coronavirus y todo eso, Facebook. Facebook vive mucho de la confirmación de la gente, que la gente quiere leer las noticias que los hacen ver que están lo que ellos piensan es real. Sí. Claro. Que creas tu burbuja social.
Estas cámaras de eco de que y luego, como solo interactúas con la gente y solo le das like a la gente que publica las historias, noticias que a ti te interesan, pues obviamente Facebook te va a estar alimentando de esas mismas historias y noticias. Llamamos a esto coincidencias mágicas, entre otras cosas. El término que se acaba de inventar, mis hermanos. Mao, deleítanos. Con todo el uso del mundo. Un tercer random fact, un poco más largo pero bonito. ¿Sabían ustedes que nuestros antepasados cubrían la región púdica con pieles sujetas a la pelvis enrolladas en las piernas? De este modo, protegían los genitales del frío o, como sugieren algunos antropólogos, ocultaban sus inoportunas erecciones espontáneas. Ya no es cierto. Muy bien. Partiendo de aquí, vamos a hablar un poco de la historia de los pantalones. Muy bien. No obstante, las primeras referencias arqueológicas fehacientes del uso de pantalones proceden de la cultura celta, hace unos 2600 años. Poco después, los pueblos germanos adoptaron esta vestimenta que teñían y adornaban con rayas y cuadros. Pero los romanos consideraron los pantalones como atuendo propio de bárbaros y su uso fue prohibido hasta el año 400. Mira nomás. Hasta finales del siglo XVIII, las prendas europeas bifurcadas tomaron formas como calzones o pantalones. En 1820, los pantalones, como se conocen hoy, se habían generalizado entre los hombres, nada más. Sí. Desde entonces, han sido el estilo básico de vestimenta para los hombres, variando desde el corte estrecho hasta los bolsos Oxford extremadamente anchos. Dentro de la sociedad occidental, los pantalones se consideran durante mucho tiempo una prenda masculina, aunque reformadores de la vestimenta del siglo XIX intentaron introducir pantalones para mujeres, conocidos como bombachos, estilo que fue rechazado por ser demasiado radical. Wow. En el siglo XX se consideró apropiado que las mujeres usaran pantalones, pero únicamente para el deporte. Luego, ya como vestimenta informal, y finalmente para la ropa formal y de negocios. En este sentido, cabe mencionar que Coco Chanel fue una precursora de obligada mención en lo que respecta a los pantalones femeninos. Sus diseños elegantes y casuales inspiraron a las mujeres a abandonar la ropa complicada e incómoda. Hablando de diseñadores también, es importante mencionar uno de los más relevantes en el ámbito de los pantalones, que fue Levi Strauss, quien inventó los originales jeans o pantalones vaqueros. Strauss diseñó a mediados del siglo XIX como ropa de trabajo duradera, con costuras y otros puntos de tensión reforzados por pequeños remaches de cobre. Finalmente fueron adoptados por los trabajadores de todo Estados Unidos y luego popularizados en todo el mundo. Y esa es la razón por la que utilizamos todavía jeans, porque duran mucho. Los pantalones de mezclilla. Es correcto. De hecho, ¿dónde le dicen vaqueros? De hecho, en España, le dicen vaqueros, ¿verdad? En España creo que les dicen vaqueros, sí. De hecho, no sé si nuestros papás, o sea, nuestros bisabuelos, que todavía obviamente pues tuvieron contacto con nuestros papás, veían los pantalones de mezclilla como ropa de obreros, sí, de trabajo, o sea, como ropa de trabajo. Se les hacía muy raro que los jóvenes usaran los pantalones de mezclilla. Sí, es que era trabajo, era como un uniforme de trabajo. Y después, porque vamos en contra de todo lo lógico, quisimos utilizar los pantalones rotos porque, pues, son duraderos. Pues no, los míos no, ya están rotos. De hecho, los que sean de Delicias, en la estatua de las pescadoras traen pantalones y falda. Usaban pantalones y falda porque cuando estaban piscando, el algodón les cortaba las piernas. Entonces era muy incómodo. Entonces se ponían pantalón, pero para no perder lo femenino, se pone una falda encima. Pues sí, es el random fact de la historia de los pantalones. Breve. Nice. Perfecto. Muy bien. Entonces, con esto damos por terminado nuestro capítulo número 9. Nos despedimos, pero no sin antes ceder la palabra a mis hermanos, Mario Alberto, Mauricio. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por escucharnos. Esperemos continuar con esto mucho tiempo más y esperemos que nos sigan escuchando. Gracias. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, _Cosas Inútiles, Facebook, Cosas Inútiles que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast. Sí, la gente sí usa Apple Podcast, ¿ok? YouTube, también tenemos nuestro canal en YouTube, Cosas Inútiles que tienes que saber.
Y además pueden votar por nosotros. Mario Alberto, ¿dónde pueden votar por nosotros? Cosasinútiles.com. Así es, cosasinútiles.com. Voten por su tema favorito. Muchas gracias a todos. Nos escuchamos pronto. Chao.